Hola, bienvenidos a Code to Read. En esta sesión hablaremos sobre la codificación y decodificación de caracteres en Python. Mi nombre es Carlos Guevara y a continuación les mostraré más acerca de esto. Antes de comenzar, cabe aclarar que no será necesario que digiten el código del presente tutorial, ya que dicho código estará en mi repositorio de GitHub, cuyo link les proporciono en la descripción de este video. Lo primero que haremos es crear una carpeta llamada Python en la carpeta de nuestra preferencia. En mi caso, yo la crearé en el directorio de documentos. Luego, dentro de la carpeta Python, crearemos otra carpeta llamada codificación car. Ahora abriremos Visual Studio Code. Ahora abriremos la carpeta codificación car en Visual Studio Code. Ahora, dentro de la carpeta codificación car, crearemos un archivo llamado codificacioncar.py. En Python, el manejo de texto es fundamental y entender cómo los caracteres se representan y manipulan es crucial. Python 3 trata las cadenas de texto strings como secuencias de caracteres Unicode. Sin embargo, cuando interactuamos con sistemas externos, como archivos, redes o bases de datos, la información de texto debe ser convertida a una secuencia de bytes. Este proceso es lo que llamamos codificación y decodificación. ¿Por qué es necesario todo esto? Bueno, pues las computadoras y los sistemas de almacenamiento solo entienden bytes, o sea, secuencias de ceros y unos. Los caracteres que vemos en nuestra pantalla son letras, números, símbolos, que son abstracciones que necesitan ser mapeadas a estas secuencias de bytes para poder ser almacenadas o transmitidas. Un esquema de codificación o conjunto de caracteres es una tabla que define cómo cada carácter Unicode se debe convertir en una secuencia de bytes y viceversa. Ahora hablaremos de la codificación o encoding. Y es que la codificación es el proceso de convertir una cadena de texto, que es una secuencia de caracteres Unicode, a una secuencia de bytes. Esto se hace utilizando un esquema de codificación específico, por lo que a continuación les colocaré en forma de comentario la sintaxis de la función encode. Acá tenemos la sintaxis de la función encode. Deberemos colocar el nombre de la variable string. Luego de este colocamos un punto para decir que vamos a invocar a una función que pertenece a ese tipo de dato.
pero en este caso es el tipo de dato stream. Y luego colocamos el nombre de la función, que en este caso es la función encode, la cual codificará el string en Unicode a su respectiva secuencia de bytes. El método encode tiene dos parámetros, el primero llamado encoding y el segundo llamado errors. Ahora les colocaré en forma de comentario la descripción de los parámetros que recibe la función encode. Acá tenemos la lista de parámetros. El primero dijimos que se llama encoding. ¿Y qué indica este parámetro? Pues es el nombre del esquema de codificación que se va a utilizar. Y tenemos el segundo parámetro que es errors. ¿Y qué indica el parámetro errors? Pues especifica cómo manejar los errores si un carácter no puede ser codificado con el esquema de codificación seleccionado. Los valores a los que puede optar el parámetro errors son los siguientes. Street, que lanza un error Unicode en code error si hay un problema. Ignore, que ignora los caracteres que no se pueden codificar. Replace, que reemplaza los caracteres no codificables con un signo de interrogación o un marcador de reemplazo similar dependiendo de la codificación. XML Carref Replace, que reemplaza los caracteres no codificables con referencias de caracteres XML. Por ejemplo, esta, que es una referencia de caracteres XML que equivale a la E tildada. Y tenemos el back/replace, que reemplaza los caracteres no codificables con secuencias de escape de Python. Ahora les colocaré un ejemplo de cómo podemos codificar una cadena de texto string en Unicode a una secuencia de bytes en UTF-8. Acá tenemos una cadena de caracteres o un string. Esta cadena contiene el texto este es un carácter especial. Le colocamos el carácter especial de copyright. Pero adicionalmente de este carácter especial tenemos otro que es la A tildada. Luego, ese string lo asignamos a la variable texto. Luego colocamos el nombre de la variable codificada en string. Desde acá colocamos un punto e invocamos al método encode. A este le pasamos como parámetro el esquema de codificación, que en este caso es UTF-8, y le pasamos el manejador de errores, que en este caso es street. Luego, mediante un print, imprimimos el string, el cual se va a imprimir tal cual lo hemos declarado. Luego, en el segundo print, imprimimos el tipo de la variable texto. ¿Cómo logramos esto? Mediante la función type. Y esta le pasamos como parámetro a la variable cuyo tipo deseamos obtener. Y nos retornará que el tipo de dato de esa variable es string. Porque evidentemente así es. Luego, mediante un tercer print, imprimimos la secuencia de bytes. Y tendremos una salida algo así. Nótese que el carácter especial A tildado
se ha codificado con estos caracteres especiales en UTF-8 y el carácter especial copyright se ha codificado con esos caracteres especiales también en UTF-8. Luego, en el cuarto print, incluimos el tipo de la secuencia de bytes. Eso lo logramos mediante la función type, la cual nos dará una salida algo como esto, indicándonos que el tipo de la secuencia de bytes es bytes. Ahora abrimos la consola de Visual Studio. Ahora, para ejecutar el código en la terminal de Visual Studio, guardamos los cambios y usamos el comando Python más el nombre del archivo que creamos, que en este caso es codificación car, y luego presionamos Enter. Y como podemos observar, se nos imprime la cadena de texto original en Tunica y la secuencia de bytes codificada en UTF-8. Esta es la cadena string, que es esta que tenemos acá. Y esta es la secuencia de bytes, que es esta que tenemos acá. Y también como podemos observar, el tipo del string es string y el tipo de la secuencia de bytes es bytes. Ahora les colocaré un ejemplo de cómo podemos usar el método include como el parámetro replace. Y es que este parámetro maneja los caracteres que no pueden ser codificados al esquema de codificación indicado como parámetro, reemplazando los caracteres por un signo de interrogación. Por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. En el código anterior tenemos un string el cual dice hola Spine. Ese string lo asignamos a la variable Unicode string. Luego convertimos esa variable string a su respectiva secuencia de bytes bajo el esquema de codificación ASCII y el manejador de errores replace. Luego imprimimos esa secuencia de bytes, pero ya que estamos utilizando el método replace y la U con diéresis no puede ser convertida a su respectiva representación en ASCII, nos reemplazará esa U con diéresis con el signo de interrogación. Es esto que podemos ver acá. Tenemos una salida similar a esto. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Como podemos observar, se nos sustituye el carácter especial por un signo de interrogación al codificar el texto Unicode a una secuencia de caracteres ASCII con el manejador de errores replace. Porque aquí decimos que replace reemplaza los caracteres no codificables con un signo de interrogación. ¿Pueden observar el signo de interrogación acá?
Ahora hablaremos del método ignore, y es que este ignora los caracteres que no se pueden codificar, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. Acá tenemos una variable string como el texto, y ese string tiene un carácter inválido. Si somos observadores, este es el carácter inválido del string. Luego intentamos convertir esa variable string a su respectiva secuencia de bytes mediante el método encode. Lo vamos a convertir al esquema de codificación UTF-8 utilizando el manejador de errores ignore, ya que ese carácter especial no tiene una representación directa para el esquema de codificación UTF-8, ya que estamos utilizando el manejador de errores ignore, simplemente lo va a ignorar. Solo nos va a imprimir el texto que está antes del carácter especial. El carácter especial no nos lo va a imprimir, ya que lo va a ignorar. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar efectivamente, el carácter especial que está acá, que va después de los dos puntos, ha sido ignorado, no nos imprime nada, porque, como les comento, lo ha ignorado. Ahora les colocaré un ejemplo de cómo podemos usar el método encode como el parámetro XML carref replace. Y es que al usar este manejador de errores, Python reemplaza los caracteres que no se pueden codificar con referencias de caracteres en XML, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. Acá tenemos una variable string, esa variable string contiene el texto Python, pero ese texto Python tiene un carácter especial que es estado con diéresis. Luego intentamos convertir este texto contenido en la variable de lenguaje de programación a su respectiva secuencia de bytes mediante el método encode. Esa secuencia de bytes se va a codificar mediante el esquema de codificación ASCII y el manejador de errores XML carref replace. Luego, esa secuencia de bytes se va a asignar a la variable codificación ASCII XML carref y luego mediante un print imprimimos esa variable. Tendremos una salida algo como esto. Notaremos que la O con diéresis ha sido reemplazada por su respectiva referencia de caracteres en XML. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, el carácter inválido se nos convierte a su respectiva representación con referencias y caracteres XML. Si tomamos esta referencia de carácter XML, la copiamos y la pegamos en nuestro navegador, veremos que efectivamente es la O con diéresis. Ya que esta O con diéresis no tiene una representación directa
bajo el esquema de codificación ASCII, nos la va a convertir a su respectiva representación de carácter XML. Es esto que tenemos acá. Ahora les colocaré un ejemplo de cómo podemos usar el método encode como el parámetro \place. Y es que Python reemplaza los caracteres que no pueden ser representados a su correspondiente secuencia de escape numérica de Python, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. Acá tenemos un string que contiene un carácter especial. Ese string es asignado a la variable texto único carácter inválido. Luego obtenemos la secuencia de bytes de ese string mediante el método encode bajo el esquema de codificación ASCII y el manejador de errores \replace. Esa secuencia de bytes se asignará a la variable codificación \replace ASCII y luego mediante un print imprimimos dicha variable. Tendremos una salida algo azul. Esta salida es la correspondiente secuencia de escape numérica de Python, que corresponde a la etildada, o sea, el equivalente en secuencia de escape numérica de Python. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, la etildada ha sido convertida a su respectiva secuencia de escape numérica de Python, que es esta codificación que tenemos acá. También para todos los ejemplos que hemos colocado anteriormente, podemos observar el prefijo b antes de la secuencia de bytes, indicando que es un objeto de bytes, que es esta b que podemos ver acá. Esta b antes de la secuencia de bytes indica que el objeto es respectiva y evidentemente una secuencia de bytes. Ahora hablaremos de la decodificación en Python. Y es que este es el proceso inverso de la codificación y convierte una secuencia de bytes a string o cadena de texto utilizando un esquema de codificación específico. Para realizar el proceso de decodificación utilizamos la función decode, la cual tiene la siguiente sintaxis. Como podemos observar, acá tenemos la secuencia de bytes. Luego de la secuencia de bytes colocamos un punto y luego invocamos al método decode, que tiene dos parámetros, encoding e errors. Ahora les colocaré en forma de comentario la descripción de los parámetros que recibe esta función.
Acá tenemos los parámetros de la función decode. Primero tenemos el parámetro encoding, que es el nombre del esquema de codificación que se utilizó para codificar los bytes originalmente. Es crucial que este esquema coincida con el que se usó para codificar, ya que si no coincide, podríamos obtener caracteres incorrectos, como los Mojibake. El valor por defecto es UTF-8. Y tenemos el parámetro error, que es el segundo parámetro. Similar a encode, este especifica cómo manejar los errores si una secuencia de bytes no puede ser codificada con el esquema seleccionado. Los valores comunes incluyen street, que es el valor por defecto para el manejador error, que lanza una excepción de tipo Unicode decode error. Si hay un problema, el parámetro ignore, que ignora los bytes que no pueden ser codificados, y el parámetro replace, que reemplaza los bytes no decodificables con el carácter de reemplazo Unicode U más FFFD, que es este que tenemos acá. Ahora les colocaré un ejemplo de cómo podemos utilizar el método decode con el manejador de errores Street, el cual si encuentra bytes no válidos lanzará una excepción de tipo Unicode decode error, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. Acá tenemos una secuencia de bytes. Pueden observarla del inicio indicando que es una secuencia de bytes. Dentro de esa secuencia de bytes tenemos una codificación respectiva en UTF-8. Esta codificación que vemos acá es la equivalente al signo de copyright. Luego decodificamos esa secuencia de bytes mediante el método decode, pasándole el esquema de codificación, que en este caso es UTF-8, y el manejador de errores, que en este caso es Street, el cual lanzará una excepción de tipo Unicode decode error si hay un problema. Luego imprimimos dicho string descodificado mediante el manejador de errores Street. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos convierte a la secuencia de bytes en UTF-8 su correspondiente cadena string en Unicode, que en este caso, como veremos, efectivamente nos imprime el símbolo de copyright. Ahora les colocaré un ejemplo de cómo podemos utilizar el método decode con el manejador de errores ignore, el cual si encuentra bytes no válidos, los ignorará y no nos devolverá nada para esos bytes inválidos, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. Acá tenemos una secuencia de bytes. Pueden observarla al inicio. Esta secuencia de bytes está codificada en UTF-8 y tenemos este carácter especial, el cual no tiene un equivalente al transformarlo de UTF-8 a string.
Por lo que si estamos utilizando el manejador de errores Ignore y el esquema de codificación UTF-8, lo que hará este manejador de error es ignorar este carácter codificado inválido. Lo va a ignorar y solo nos va a imprimir el texto, el valle inválido es, dos puntos, y luego de los dos puntos no nos va a imprimir nada, porque va a ignorar el carácter inválido, porque estamos usando el manejador de errores ignore. Luego imprimimos dicho string decodificado mediante un print. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar efectivamente, luego después de los dos puntos, que son esos que tenemos acá, no nos imprime nada. Ha ignorado el carácter inválido. Ahora les colocaré un ejemplo de cómo podemos utilizar el método decode con el manejador de errores replace, el cual sustituye los bytes inválidos por un carácter de reemplazo, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. Acá tenemos la decodificación de la variable secuencia bytes que contiene este contenido. Esta está codificada en UTF-8, por lo que al utilizar el método decode tenemos que especificar ese esquema de codificación, porque en ese esquema de codificación está codificada la secuencia de bytes. Y utilizamos el manejador de error replace. A diferencia de ignore, que va a ignorar el carácter especial, replace no lo va a ignorar, sino que nos lo va a reemplazar con un carácter especial o un carácter de reemplazo, que es un rombito con un signo de interrogación dentro de este. Esa secuencia de bytes la decodificamos mediante el método decode, la asignamos a la variable string decodificado replace y luego imprimimos dicha variable string mediante un print. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprime un carácter de reemplazo para el string inválido utilizando el manejador de error replace. Sé que acá no se puede ver muy claro, pero si lo copio y lo pego acá, notarán que es un rombo con un signo de interrogación dentro de este. Este es el carácter de reemplazo por el cual el manejador de error replace sustituye al carácter inválido. Bueno, y eso es todo por hoy. Si les gustó este tutorial pueden darle like. Igualmente, si desean apoyar nuestro canal, pueden suscribirse y dar clic al botón de la campanita. Y una cosa más, si el código de ese tutorial les ha sido de utilidad, pueden dejarme una estrella en mi repositorio de GitHub. Muchas gracias y hasta pronto.